de propiedad intelectual y la de hoy, prácticamente nos estamos apoyando en un archivito que le subí de unas 14, 15 hojas sobre propiedad intelectual. O sea que más o menos repito un poco lo mismo que ahí, más o menos. Me voy apoyando en ese material. Yo no quiero decirle, yo sé que ustedes son bastante literales en algunos aspectos. Yo no quiero decir que leyendo ese artículo ya van a saber propiedad intelectual, pero por lo menos de los temas que hacemos mayor hincapié están en ese artículo. Así que bueno, vamos a terminar hoy con lo que es propiedad intelectual, la ley 11723 y sus reformas. Que son muchísimas. Y la próxima entraremos en el tema de patentes y modelo de utilidad. Bueno, avanzamos, ya hay 29 que veo ahí conectaditos, así que yo creo que hemos llegado presentando varios temas de propiedad intelectual, hasta qué es registrable, qué es una obra, qué se registra como propiedad intelectual, qué diferencia entre idea y obra, que se protegen obras, no ideas. Creo que hasta por ahí hemos llegado, ¿no? Dentro de lo que es la ley de 11723, la ley enuncia, es una clasificación enunciativa, una serie de órdenes de protección que puede haber otros que se vayan incorporando. Es decir, naturalmente cuando hablamos de propiedad intelectual, uno pensaría en lo literario, lo artístico, dentro de lo artístico lo musical, pero bueno, el campo es amplísimo, hay varias clasificaciones, hay una de Satanowski, que es una de las más completas, obras científicas, literarias, las obras didácticas, las producciones figurativas y plásticas, las producciones dinámico-plásticas, los mapas, los modelos y obras científicas, etcétera, etcétera. También agregamos lo musical, lo coreográfico, lo fotográfico y el campo o el área del software y los programas de computación. Todo eso es el gran área de protección de la ley de propiedad intelectual. Que como vamos a volver un poquitito para atrás, ¿por qué se enrolan en propiedad intelectual? ¿Y por qué se protegen estas creaciones? Porque son obras, son expresiones del espíritu del autor, fundadas nada más que en su interés espiritual, en su motivación espiritual, sin estar unidas a un producto o un resultado industrial, comercial, tecnológico. Solamente la creación por la creación misma. Cuando alguno de una persona, también existen lo que son obras inéditas que terminan siendo registradas por personas jurídicas. Eso vamos a verlo, pero en principio la creación intelectual es de una persona humana, ¿no? Cuando una persona humana crea algo que va a terminar registrándose en propiedad intelectual, está separada, autónoma, prístinamente pura, separada, escindida de toda intencionalidad comercial. Y eso tiene que quedar claro en el sentido que el señor que escribe un libro, el músico que desarrolla una armonía, el
el que desarrolla un software tecnológico, el que pinta un cuadro, el que saca una fotografía, ese instante creativo que genera el instante es la idea. Luego esa idea se desarrolla en una obra, pero eso diríamos que tiene un momento creativo casi puntual. Y luego tiene un pequeño tiempo hasta el logro de la obra. Ese instante, ese derrotero, desde el instante hasta la ejecución de la obra, no está escindido, no está unido a un producto o a una intencionalidad tecnológica, industrial o comercial. Sí, por ejemplo, un reloj con un cuadrante muy bonito tiene un grado de creación, pero el creador, el desarrollador, el creativo de la marca, de Rolex, de Tissot, de lo que fuere, tiene un grado de creación artística, pero unida a la intención de mejorar la posibilidad comercial del reloj. Entonces, ese grado de creación es de un segundo grado, podemos decir, porque está bastardeada, diríamos, de segundo grado, porque es una creación rentada con la intencionalidad de que ese reloj sea adquirido, el consumidor opte por este reloj en virtud del aspecto creativo del cuadrante, por ejemplo. Eso se ve mucho en la indumentaria, en la relojería, en los celulares, en los perfumes, que hay creación, pero una creación de segundo grado. La creación de primer grado, que es un invento propio, esto que estoy hablando de primer grado o segundo grado, es la creación de la actividad intelectual, de la ley de propiedad intelectual, que requiere autonomía y escindibilidad, que eso es una palabra muy importante que la jurisprudencia la ha recetado, de un objeto material, de una reivindicación científica, comercial, industrial, tecnológica. No, la creación de la ley de propiedad intelectual siempre es autónoma, basada en la sola motivación espiritual del autor. Bueno, acá hay una definición de la OMPI que dice que una obra es un escrito de gran valor desde la perspectiva de la belleza, bueno, hablando de la creación literaria, ¿no? Un escrito de gran valor desde la perspectiva de la belleza y efecto emocional de su forma y contenido, sea de carácter literario, científico o técnico, prescindiendo de su valor y finalidad. Esto es importante porque, quiero ir viendo la hora, porque la obra literaria, científica, se va a registrar independientemente de que sea buena o mala. El único requisito, ya lo habíamos visto este tema, pero no viene de más repasarlo, es que sea inédita, que no sea una copia. Puede ser malísimo el libro y no lo va a comprar nadie. Puede ser de muy mala categoría literaria, contener errores, contener evidencias, cosas reiteradas, contener partes que sean plagio. O sea, puede ser de muy mala categoría, pero el libro se va a registrar. Le van a dar derecho a autor, aunque sea malo. Porque este concepto no debe ser valorado, ni el fin, ni la ponderación, diríamos, técnica de la obra, o cualitativa de la obra. La obra es obra y debe ser registrada. Perdón que me tomo un cafecito. La obra es obra y debe ser registrada. ¿Cuál sería el límite entonces? Que sea inédita, únicamente. Que se cumplan los requisitos formales, que se haga el depósito, que se paguen las tasas, que se haga la presentación como corresponda, y que la obra no sea una copia de otra. Acá hay toda una discusión también en cuanto, por ejemplo, a alguien se le ocurra registrar o intentar registrar un libro, por ejemplo, que fomente la discriminación
sexual o de razas entre los seres humanos. Que hay gente que piensa eso, y póngale estas mentes extraviadas, terminan escribiendo un libro. Y pretendan escribir un libro sobre ello. Sobre que los hombres de barba son mejores que los hombres que no tienen barba. Y denosta a los que no tienen barba. Dice que son seres detestables, los discrimina, una locura así. Locura que, diríamos, en otras épocas no muy lejanas de la historia mundial ha pasado, ¿no? Digo, poner de que tienen barba o no tienen barba para no entrar en conceptos desagradables, ¿no? ¿Se registraría un libro así? ¿Podría tener derecho a autor un libro así? Bueno, ahí entra, diríamos, un concepto que es la violación a la ley. Es decir, si la intención de la obra, el espíritu de la obra, el contenido de la obra viola una ley, el libro no se podría registrar. Luego la opinión de cada uno es absolutamente libre, pero diríamos, el límite sería que el libro viole una ley que una ley penal, una ley que proteja determinada cuestión, que la obra lo esté violando. O sea, que afecte los derechos protegidos por una norma que protege los derechos de los que tenemos barba, por ejemplo. Entonces, si alguien escribe un libro contra los que tenemos barba, bueno, nosotros podemos decirle, no se registre ese libro porque viole la ley, que nos proteja a los que poseemos barba. Bueno, ese sería el límite. Y ahí les comento también un caso de un autor que pretendió registrar una obra, me pareció atinado, ¿no? Comentarle casos, que por ahí es lo que a uno más después recuerda, ¿no? Que me preguntan ahí, este muchacho. Profe, no entendí muy bien lo de la clase pasada cuando hablaba de que se podría registrar con el mismo nombre distintas propiedades intelectuales, pero en diferentes rubros. ¿Se podría registrar con el mismo nombre distintas propiedades intelectuales? No entiendo el ejemplo, Erika. Ah, es de marcas, sí, es de marcas. Ahí dice un compañero tuyo, Martina Sánchez, Madrid. Sí, marca en realidad me parece que el tema es de designación, de nombre comercial. No es de patentes, no es de propiedad intelectual. Y de marcas, sí, puede ser marca, por ejemplo, Adidas, debe tener 50.000 marcas registradas. Desde una pelota de fútbol, botines, ropa, perfumes. Ese es un caso de marca múltiple, de múltiples marcas por una misma empresa. Ese es un caso. Y el tema de designación comercial, ahora retomamos propiedad intelectual. Designación, que es una cápite de la ley 22.362, uno de los artículos, que un establecimiento puede tener el mismo nombre que otro establecimiento, pero en distinto rubro. O sea, no, pueden coexistir, por ejemplo, que es muy habitual, neumáticos Mar del Plata, panadería Mar del Plata, chocolatería Mar del Plata, porque son de distintos rubros. Pero existiendo uno en el mismo rubro ya no puede haber otro. En la misma, diríamos, área de influencia de la clientela. Es un tema que hay que darle un poquito de tiempo, pero bueno, ahí está la aclaración. Les comentaba el caso, pregunten, no hay ningún problema. O si no, después lo evacuamos al final. Un señor pretendió registrar un libro sobre acupuntura. Eso que
que ponen agujitas en algunos centros nerviosos o energéticos. Bueno, eso es una ciencia milenaria, un arte milenario chino o japonés, no sé si es chino o japonés o es oriental. Bueno, y una persona hizo un libro sobre acupuntura. Y hubo una objeción a la registración, no conozco los casos, el caso, diríamos, la objeción o la oposición. Decían que no era, diríamos, no tenía carácter de inédito, porque eran todas cuestiones ya existentes en el arte, en el arte o en la ciencia de la acupuntura, de una ciencia milenaria que lo que estaba escribiendo este hombre se había escrito ya en miles y miles y durante miles de años. Entonces él estaba abrevando, tomando cuestiones que ya estaban publicadas en otros libros, en otras publicaciones, se enseñaba en institutos. O sea, no tenía originalidad, no tenía novedosidad, no tenía grado de creación, podía ser hasta un plagio, porque era algo que era como escribir del mate, vamos a decir. ¿Qué se puede escribir del mate? O de la acupuntura o del fútbol, vamos a decir. Son cosas que nacemos con eso, ¿no? Entonces, bueno, se debatió esta cuestión y al final se le otorgó el derecho de registrar la propiedad intelectual porque decían que si bien abrevan ideas milenarias, históricas, culturales, adquiridas por casi todos, la forma de presentación del libro, la gráfica, la forma de escribirlo, el derrotero de las palabras, la gráfica, la publicación, las fotos, los dibujos que contenía, le daban carácter de obra de carácter de obra inédita. No obstante, abrevar en una ciencia milenaria, que es la acupuntura. Y se le otorgó el derecho de propiedad intelectual y el depósito de la obra. Bien, creo que ya hablamos del derecho o un pequeño repasito, y avanzamos de qué es el derecho de propiedad que tiene el autor, que adquiere con la registración. Tiene dos facetas, el contenido patrimonial y el contenido moral. El contenido patrimonial es el de gozar de los beneficios económicos patrimoniales que la obra tiene cuando sea publicada y editada. Cuando sea publicada y editada, la obra le va a importar un beneficio, un cobro de derechos al autor. Tiene derecho de publicarla, editarla, representarla, comercializarla, licenciarla, ceder los derechos para que se reproduzcan otros medios, por ejemplo, un libro que se reproduzca en el cine o en el teatro. Así cuentan los escritores que una vez que sacan un libro que es exitoso, escuchaba la otra vez un reportaje, no me acuerdo qué autor era, que él se daba cuenta que su libro era exitoso de acuerdo al teléfono, cómo le sonaba, para que los cineastas hagan un libro. Si le empezaba a sonar mucho de directores de cine, era que su libro era bueno. Y era directamente proporcional la cantidad de llamadas a la cantidad de veces que se vendía el libro. Y también decía que era inversamente proporcional, que una vez que le firmaba el derecho de hacer una película, este cineasta no lo llamaba nunca más. Bueno, ese es el derecho de contenido patrimonial, de gozar de los beneficios de la obra, ¿no? Bien, ese derecho es la faz patrimonial del derecho de propiedad intelectual. Pero hay una faz moral, diríamos, inmanente en la obtención del derecho de propiedad intelectual, que siguiendo el libro de Henry Jensen, no vamos a violar los derechos de autor, justamente vamos a hacer el derecho de cita, dice que los derechos morales se comprenden el derecho de permanecer inédito. Es decir, el autor tiene derecho a no publicar su obra. Cosa que pasa exclusivamente en estos derechos. Los otros derechos, por ejemplo, el derecho de patentes, el derecho de marca, el derecho a la designación,
siempre requieren algo parecido a la obligatoriedad del uso, ¿no? Acá no hay obligatoriedad de uso. El autor crea la obra, la guarda en un cajón. No la registra, no la publica, y es de él, y adquiere todos los derechos, él es propietario de la obra. Y tiene derecho a permanecer inédito. Y puede ir a registrarla y no editarla también. Se va a hacer pública porque la registro. Le va a sonar el teléfono si es buena para que la edite, pero él tiene derecho a no hacerlo. El derecho de impedir que otros, sin su consentimiento, la mutilen, deformen o alteren la obra. Es decir, yo puedo licenciar la obra, publicarla, venderla, enajenarla, comercializarla y desprenderme patrimonialmente de la obra. Ilimitadamente y absolutamente. Firmar un contrato con una editorial, entregar la obra del carácter que sea. Pero siempre voy a conservar, mientras yo viva, y 70 años después, 70, es decir, un tiempo después de mi muerte, el derecho de conservar el espíritu de la misma, que al ser representada no sea abusada, alterada o tergiversada el espíritu que yo le puse a la obra. No puede ser alterado. Sí habrá un grado, diríamos, de libertad en la representación, porque evidentemente que el que representa la obra le va a poner su impronta, pero no lo puede alterar en forma abusiva, tornando en otro fin del personaje, en otra faceta troncal de la obra. ¿Qué ejemplo les puedo decir? Creo que lo comentábamos en otra clase. El J. Rowling, que publica el libro de Harry Potter, licencia los derechos a la cinematográfica que hizo las películas. Bueno, supónganle que Rowling se dio en forma irrevocable los derechos sobre el libro y vendió el personaje. Se dio el libro y vendió el personaje. De este joven mago, cándido, aventurero, bueno, huérfano creo que es, la verdad que mucho no lo seguía el personaje, rodeado de amigos que vivían en una escuela para magos, bueno. Y el autor, el editor de la película lo transforma en un joven mago violento, agresivo, discriminador, xenofóbico, no sé, digo, un personaje nefasto. Y le pone Harry Potter, pero porque él se compró los derechos. Pero comprar el derecho, adquirir el derecho a editar la obra, no me hace nacer al adquirir los derechos la posibilidad de abusar de la obra y tergiversar el fin, el espíritu de la misma. Debo respetar el espíritu de la misma. El derecho de la paternidad y a la pertenencia de la obra. Es decir, el autor, por más que se desprenda patrimonialmente de la obra, siempre va a conservar la posibilidad no, va a conservar la unión de la obra con su autoría. Siempre tiene que estar citado él como autor de la obra. Por eso ustedes, si compran o ven un portal o en una impresión gráfica, una fotografía, van a ver al pie que por más que sea un fotógrafo de una agencia, va a poner Jorge García, Clarín, fotografía de, y pone el autor de la fotografía. Es decir, siempre la pertenencia del autor con su obra, la relación del autor con su obra. No hay un artículo específico que consagre los derechos morales de la ley, está comprendido dentro de la doctrina y algunos artículos como el 2, 22, 39 y 47 hablan del contenido moral del derecho a autor. Bueno, ¿qué límite temporal tiene el derecho a autor? Un tema importante.
Y otro traguito de café, permiso. El límite, el derecho de autor tiene una temporalidad. Todos los derechos, diríamos, salvo, diríamos, las marcas, son temporales. Las marcas, hay una continuidad de la registración, una posibilidad en la continuidad de la registración que habla de una perpetuidad marcaria. En el resto, en los derechos intelectuales, en patentes, hablamos de una temporalidad. Los derechos de autor se conservan de por vida del autor, mientras el autor viva, y 70 años luego de fallecido este. La ley 24870 modificó el artículo 5 de la ley 11723, ampliando de 50 a 70 años. O sea que fallecido el autor, 70 años más, sus herederos van a gozar de los derechos de autor de la obra registrada por su autor causante, de quien ellos han heredado los derechos. Si no tuviera herederos, la obra pasa a dominio público, igual que los bienes, inmuebles o muebles, ¿no? Entonces, a casarse corren algunos para que el Estado no se quede con nuestras cosas, ¿no? Y también con nuestros derechos de autor. ¿Por qué esto de los 70 años? Y bueno, en otros países son similares. ¿Por qué no lo siguen conservando los herederos de por vida? Diríamos, primero decir, ¿por qué los derechos de autor son de por vida? ¿Y por qué, por ejemplo, las marcas son por 20 años desde la solicitud? En las patentes, por ejemplo, se otorgan por 20 años de la solicitud. ¿Por qué la patente es más corta el derecho del inventor y el derecho de autor es más largo? ¿Y por qué 70 años? ¿Por qué las patentes son, diríamos, cortas, aunque 20 años es mucho tiempo, ¿no? Porque el Estado nos va a dar un derecho de propiedad al autor, al inventor de una obra industrial, técnica industrial, tecnológica industrial, por 20 años. Pero el Estado nos va a dar un pequeño lapso de 20 años, diríamos, porque después quiere que esa invención pase a dominio público y que la comunidad goce de los beneficios en el mejoramiento de la calidad de vida de la población. Por ejemplo, un remedio, una droga que cure una enfermedad. Supónganse que hoy se registra la bendita vacuna del coronavirus. Bueno, la ley le va a dar 20 años desde que es solicitada la patente, y a los 20 años la droga va a pasar al dominio público, y todos los laboratorios la van a poder copiar sin pagarle derecho de autor al que primero la desarrolló. Derecho de autor no, perdón, derecho de patentes, royalty. Así que en patentes el pequeño o más corto plazo se ve porque los estados tienden a que estos inventos que han sido útiles a la comunidad dejen de reportarle beneficios solamente al inventor y le reporten una utilidad a su comunidad, a su nación, al pueblo del estado que le ha otorgado el derecho. Es decir, el estado le da derecho temporalmente, pero luego desea que esa invención pase a dominio público para que todos la podamos gozar a un precio inferior, evidentemente, ¿no? En cambio, los derechos de autor, si por ejemplo yo desarrollé un libro sobre acupuntura, diríamos, o escribí una composición musical sobre reggaetón, que ahora está de moda el reggaetón, y no debería registrarse. Pero bueno, y registro derecho de autor sobre un tema de reggaetón, diríamos que no le va a cambiar mucho la vida a nadie que haya un libro de acupuntura o
o derecho de autor sobre una obra composición musical de reggaetón. Entonces eso le dan derecho de por vida y 70 años más. O sea, no trasciende en que la comunidad va a estar mejor o peor. Entonces, pongamos un ejemplo un poco más feliz, ¿no? El libro de Rowling, de Harry Potter, ¿no? O una gran película, no sé, de las grandes últimas películas, no sé, cualquier película de las más famosas del cine mundial, de Stanley Kubrick o de los que fuera. Bueno, porque tuvo derecho a autor, no pudimos disfrutar de la obra de arte, y no, disfrutamos todos. Si no hubiera tenido derecho a autor, el personaje de Harry Potter lo hubiéramos visto más o menos. No sé, es una suposición un poco descabellada plantearlo así, ¿no? Pero pese al derecho a autor, hoy prendemos la computadora, ponemos Harry Potter y vemos lo que se nos ocurre. Y hemos accedido a los libros, a las películas, a la televisión, a toda la forma de conocer el personaje. Así que el derecho de autor no ha sido un impedimento del goce de los derechos intelectuales. ¿Y 70 años por qué? Porque el único justificativo es que, diríamos, ya fallece el autor tiene 1, 2, o 5, o 20 hijos, luego ellos ya van a fallecer, y va a haber tantos herederos, va a haber varias generaciones, después de 70 años de muerto el autor, que ya va a haber, no sé, 100 o 50 personas que van a estar disputándose los derechos de autor, y va a ser difícil que se pongan de acuerdo. Entonces la ley hace un corte y dice: a los 70 años esos derechos de autor caducan. ¿Qué pasa con el derecho de autor cuando termina este plazo de 70 años? Pasa a dominio público. Y acá en Argentina existe lo que se llama dominio público pagante, ¿no? Que es que se paga un derecho, un pequeño arancel que se denomina derecho es decir, dominio público pagante, que va a lo que se llama Fondo Nacional de las Artes, que es un fondo económico que va a estar dirigido a fomentar la actividad de nuevos artistas. Así que, bueno, en definitiva también luego se va a pagar, pero no se le va a pagar a los herederos del autor, sino al Estado. La obra anónima. La obra anónima, como hemos comentado, ¿qué es? Si una obra la tiene que haber hecho alguien. No puede ir en un sobre cerrado y decir: autor desconocido, regístrese. No la van a registrar. Entonces, generalmente las obras anónimas son obras encargadas por entidades, asociaciones, que encargan a algunos artistas que realicen alguna composición musical en común entre varios autores. Musicales, por ejemplo, o literarias también. Entonces, la entidad esta les paga un derecho, ellos permanecen anónimos y es registrada por la entidad. Bien, más un comentario con respecto a esto que es importante. ¿Cómo estamos con el tiempo? Estamos re mal. Quedan 3 minutos. Bueno, iba a hacer algún comentario de la ley 17, el decreto 5146 del 69, es el régimen de SADAIC, de derechos de autor por composiciones musicales. Vamos a tratar de seguir con este tema en la próxima, porque no va a dar tiempo para ni siquiera avanzar con este tema, y de la protección jurídica del software, que son esos dos temitas que me quedan de propiedad intelectual. El número del decreto 5146 del 69, ratificado por ley 17648 del 68, que crea SADAIC.
Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música. Ese tema vamos a verlo la próxima, junto con régimen de protección jurídica del software. Bueno. Ahí les contestaré después el tema del parcial, falta mucho, chicos. No preocúpense en estudiar, que es la fecha del parcial. Bueno, gracias. Hasta la próxima. Chao, buenas noches, gracias. Gracias. Buenas noches.